Ok, bueno, prueba número 1000, a ver si esto se graba. Vamos a compartir pantalla y finalmente lo que quiero hablar es de la clase de decanulación y dilución en pacientes críticos. Vean, debería estar todo ok. Bueno, esta clase principalmente se fundamenta debido, bueno, a la práctica diaria, que siempre surgen cuestiones que uno puede evaluar. Una, una frase linda y bien explicada del motivo por lo cual se crea esta clase es la siguiente. El sistema respiratorio, fonatorio y deglutorio actúan de manera coordinada y sincrónica justamente para favorecer, para permitir que la respiración funcione, que el paciente hable y también deglute en forma correcta. Eh, la, el funcionamiento adecuado en conjunto es debido o gracias a el funcionamiento en adecuada función, valga la redundancia, en adecuada forma de cada uno de los sistemas en forma independiente. ¿Qué pasa? La cánula de traqueostomía interrumpe la coordinación en todo este proceso. ¿Por qué por qué hago esta presentación? Para unificar criterios, para establecer o armar algún tipo de grupo de trabajo en donde favorezca la recuperación funcional del paciente. ¿Qué tenemos que evaluar en un paciente traqueostomizado? Que son los ítems que se van a ir desarrollando a lo largo de la charla. Se tiene que tener en cuenta la permeabilidad de la vía aérea, la tolerancia al aumento del espacio muerto, el sensorio, la cuantificación de las secreciones bronquiales, cuánto tose y cómo tose, la aplicación del aire por el canal subglótico y finalmente la deglución. Con respecto al primer punto mencionado, la permeabilidad de la vía aérea, hay numerosos trabajos que hablan de esto, pueden ser los trabajos más antiguos, más nuevos, pero todos están en común acuerdo en decir que la permeabilidad de la vía aérea eh, se logra o se puede determinar que la vía aérea está permeable una vez que el paciente tiene tolerancia al desinflado del balón y a la colocación de un tapón o una válvula fonatoria. Según si se coloque tapón o válvula, que entre los dos es indistinto colocar uno u otro, habría que esperar un poco más de tiempo para decir que según cada institución. Si es con tapón, esperar tolerancia después de 48 horas, y si es válvula, 96. Como radican en los diferentes trabajos y en definitiva diferentes, diferentes instituciones, ese es el protocolo. Nosotros se puede armar un protocolo en la institución nuestra. Y valga la aclaración que el tapón se coloca posterior a la desinsuflación del balón. Con respecto al espacio muerto, en esta oportunidad básicamente se seleccionaron estos dos trabajos, que son el de Chada y el de Villalba. El de Chada fue primero, el de Villalba fue después. El de Villalba se basa un poco por los resultados del trabajo de Chada y básicamente arrojan los dos más o menos la misma conclusión. El de Chada eran pacientes, un N muy pequeño, 9 pacientes neuromusculares, con patologías neuromusculares, en donde se evaluaba parámetros ventilatorios cuando el paciente respiraba a través de la cánula de traqueostomía y cuando el paciente respiraba a través de la vía aérea superior, o sea, por boca. Y determinaba que la deconolación provoca un incremento del espacio muerto, ¿sí? Y el trabajo de Villalba, que es ese efecto de la traqueostomía en el trabajo respiratorio, en el work of breathing, hace una comparación en 4 grupos de pacientes. En pacientes que estaban con una cánula de traqueostomía con balón inflado
otro con balón desinflado y ocluido, otro con una cánula sin balón, sin ocluir, no, ocluido, y otro con pacientes completamente decanulados. Bien, entonces en estos casos lo que se evaluaba eran los parámetros ventilatorios y los parámetros de mecánica, o sea, los signos vitales y los parámetros de mecánica ventilatoria, y se determinaba que el trabajo respiratorio era mayor en los pacientes completamente decanulados, porque aumentaba el espacio muerto. Pero esto no provocaba o no estaba en relación a un aumento de la PCO2, ¿sí? Debido al aumento del espacio muerto, debido a que los pacientes manejaban volúmenes pulmonares mayores. No todos los pacientes están en condiciones de tolerar este aumento del trabajo respiratorio para el aumento del espacio muerto. Con respecto a si se debe o no estudiar paciente previo a la decanulación, este trabajo tomaba en cuenta pacientes que habían estado ventilados durante 4 semanas aproximadamente, que estaban desvinculados del respirador por lo menos hace 48 horas, y en ellos se evaluaba el protocolo de oclusión, que es desinflado de balón y oclusión del tráqueo, y evaluaban si había una alteración en la mecánica ventilatoria y si los pacientes lo toleraban. Tanto toleraran o no toleraran esa obstrucción del tráqueo y desinflado del balón, a todos los pacientes se les realizaba una evaluación visual de la vía aérea. Y lo que se encontró es que en aquellos pacientes que clínicamente tenían falla en esta prueba, se correlacionaban con hallazgos en la evaluación visual, ¿sí? A través del nasofaringo, laringoscopio, en donde se encontraban pequeñas ulceraciones o pequeños granulomas o pequeñas irritaciones que no implicaban o que no conllevaban una contraindicación o una falla en el protocolo hacia la decanulación. En cambio, aquellos pacientes en donde fallaban el protocolo de oclusión tenían lesiones del 50% o más de la luz. Entonces esto puede hacer inferir que los pacientes que clínicamente toleran la prueba de oclusión no es necesario realizar de rutina una prueba, una imagen visual, una evaluación visual de la vía aérea. Con respecto al sensorio, implica un factor en contra cuando el paciente, por patología, la causa que sea, no proteja adecuadamente la vía aérea, ¿sí? Pero siempre, bueno, es importante ante la evaluación de la decanulación y la evaluación de la deglución, que el paciente a veces responda a algunas sugerencias nuestras en la evaluación. Entonces, en ese caso podría llegar a influir. Pero una cosa que, además de esto, es que es importante identificar y tratar el delirio. Con respecto a las secreciones bronquiales, los diferentes trabajos hablan de cantidades. Poca cantidad, mucha cantidad, escasa cantidad, que tampoco es tan exacto. Otro habla un poco más exacto con respecto a la frecuencia de aspiraciones, si se tiene que aspirar más de 4 veces en 6 horas. Y otros en la cantidad de secreciones que quedan retenidas en el tubo o en la línea de aspiración. También habla de la capacidad de eliminación, otros autores hablan de la capacidad que tienen los pacientes de eliminar las secreciones sin necesidad de aspirar, o sea, llevarlas a la boca y después se eliminan, pero sin necesidad de aspiración. Y otros autores dicen que necesariamente no tendría que haber aspiraciones para que el paciente pueda llegar a decanular. Bueno, como se ve, es muy amplio y todo depende de lo que se decida en el protocolo de cada institución. Bueno, ¿cuánto debe toser el paciente? En este caso, ¿y cómo debe toser? ¿Qué cantidad, qué fuerza oxígena tiene que tener el paciente? A veces es cuantificable, se puede cuantificar y
lo ideal para decir que un paciente tenga una tos efectiva es que tenga una Pmax mayor a 40 centímetros de agua. También existe un índice, un valor a tener en cuenta, que es el pico flujo tosido y el pico flujo tosido inducido. La primera vez que se estableció este pico flujo tosido fue en 1966. A un buen señor se le ocurrió evaluar a través de un manómetro la fuerza tosígena, y era con el balón desinflado o ocluido y a través de la boca. Años más tarde ese valor de 160 quedó durante mucho tiempo con ese estándar, y años más tarde se vuelve a estudiar, se vuelve a revisar este tema, y el valor de corte era un poco más elevado, en 200. También, más recientemente, un señor Chan decide evaluar o hacer el pico flujo tosido inducido, pero a través de la cánula de traqueostomía, ¿sí? Entonces el valor varía sensiblemente y es bastante menor. Bueno, a todo esto, ¿cuándo se decanula? Ya evaluamos, hicimos la evaluación de que el paciente está desvinculado del respi, de que ya tolera la prueba de oclusión, que tiene secreciones bronquiales que no eh, son manejables, tiene un buen sensorio. Entonces, ¿cuándo se inicia el protocolo de decanulación del paciente? El protocolo en sí se inicia una vez que el paciente ya está salido de RM, después de 48 o el tiempo que se establezca, que se desvincula del respirador. Obviamente el paciente ya no va a tener esta vía aérea artificial cuando el motivo que llevó a la traqueostomía está superado, ¿sí? ¿Y qué pasa si falla esta prueba de oclusión del tráqueo, esta prueba de oclusión que mencionamos previamente? A veces en algunos pacientes es posible considerar que exista poco diámetro, o sea, que poco diámetro por fuera de la cánula de traqueostomía, poca zona libre en donde circule el aire. Entonces, en esos pacientes, o sea, quiere decir que el diámetro externo de la tráquea de la cánula de traqueostomía está muy cerca de la tráquea. Entonces, no impide el pasaje de aire. Entonces, en esos pacientes sería necesario por ahí colocar a través del traqueostoma, una traqueostomía de menor diámetro. Y cuando decimos que el paciente tuvo éxito en la decanulación, no estamos más de 48 horas sin una reintroducción de una traqueostomía por el orificio. O sea, quiere decir que no requiera de nuevo ARM. Este trabajo que aparece está hecho por otorrinos, es un trabajo chileno, y bueno, habla un poco, concuerda con todo esto que se estuvo escribiendo, y además determina ciertas cosas o ciertas determina ciertos ítems que uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, no evaluación de la vía aérea y de la vía aérea en cuanto cuando el paciente todavía no está desvinculado, tener un tráqueo a mano en la mesita de luz, como para que agilizar ciertas cosas en caso de que surgieran urgencias. Bueno, y en este cuadro lo que se explica en forma gráfica es todo lo que se estuvo hablando un poco en las diapositivas pasadas. Entonces, cuando planificamos la decanulación, cuando ya el paciente no tiene más necesidad de ventilación aérea prolongada, cuando ya se superó la obstrucción en la vía aérea superior, que era uno de los motivos por los cuales había entrado en ARM, y cuando tiene un adecuado manejo de secreciones traqueobronquiales, aunque esto no es exclusivo que implique la utilización de una vía aérea artificial. Entonces, se hace la prueba de oclusión a todos los pacientes ya desvinculados. ¿Tolera? No tolera. Si tolera y todo el resto del checklist está bien, o sea, el estado mental, las secreciones, la tos, listo, se decanula. Si en cambio esto no está bien o el paciente no tolera la prueba, se hace una evaluación con el nasofaringo-laringoscopio. Ahí podemos ver que tal vez pueda tener una lesión que obstruya la luz, puede haber que requiera un traqueo menor, puede una evaluación más compleja. Entonces en los pacientes obviamente no se va a ni siquiera decanular, se va probablemente a volver a reconectar a RM. Y a veces puede ser que con esta prueba salga satisfactoriamente, también se decanule. Bueno,
Con respecto al aire subglótico, esta estimulación con el aire subglótico, o sea, en la cánula de traqueostomía tiene un canal subglótico donde se aspiran secreciones, que está por encima del balón. Por esa manguerita o por ese canal subglótico es donde se propone la instilación de aire por el canal subglótico una vez que el paciente ya está desvinculado del respirador. ¿Sí? ¿Qué beneficios tiene aplicar aire por el canal subglótico? Es un conjunto de estímulos entre diferentes sitios que permite a los mecanorreceptores de la zona subglótica, porque ahí donde se instaura el aire es en la zona subglótica, se provoca el estímulo de estos mecanorreceptores en la zona mencionada y hace bueno, que participan en lo que es la fonación, la deglución, y la respiración, que es esta encrucijada famosa aerodigestiva, y esto provoca, sucede a nivel distal, ¿no? A nivel final. Entonces, esto provoca un reclutamiento de motoneuronas a nivel del tronco cerebral, que inervan a los músculos de la faringe, y de esta forma se favorece la motilidad faríngea. Y también mejora la sensibilidad laringea a la protección de la vía aérea. ¿A qué se refiere con esto? Estimula la sensibilidad laringea de la zona y que en el momento de que el paciente deglute, o sea, la fisiología de la deglución es que en el momento de que el paciente deglute y pasa por esta encrucijada, se produce una apnea. Entonces, en esa situación, se protege la vía aérea cerrando las cuerdas vocales y tapando con la glotis. Entonces se sensibiliza toda esa zona, también se estimulan a través de los nervios laringeo recurrente, laringe inferior y demás nervios. Y de esta forma, al proteger la vía aérea por este aumento de la sensibilidad laringea, se protege de la aspiración. Y también la aplicación de aire a nivel subglótico en algunos pacientes, no en todos, favorecería, en algunos pacientes, o sea, aumenta la presión infraglótica y puede vencer las cuerdas vocales y de esta forma el paciente puede hablar, que esto tiene un beneficio psicológico eh, agregado. ¿Sí? Entonces muchos pacientes logran la fonación, no todos los pacientes tal vez puedan lograrla. ¿Cuándo se inicia? Ya lo dijimos. ¿Cuánto? ¿Con cuánto flujo? Se inicia con un flujo aproximadamente de 3 a 4 mililitros minuto, y por ahí en algunos pacientes puede provocar mucha tos, entonces disminuir la velocidad sería. Y dejarlo todo lo que el paciente tolere. Bueno, ya hablamos de todo esto y vamos a hablar de lo que es la deglución. La deglución es un camino que es distinto a la decanulación. Se puede evaluar en el mismo momento, se puede evaluar después, ¿sí? Que eso también está recomendado. Y hay pacientes que se logran decanular, pero no se logra recuperar o rehabilitar inmediatamente lo que es la deglución y la fonación, la alimentación viral, o la deglución y la fonación. El objetivo final de la rehabilitación de un paciente con traqueostomía es la deglución segura. Es la deglución segura con protección de la vía aérea, ¿sí? Para luego lograr la alimentación bioral, siendo el objetivo final de canular al paciente, ¿sí? Bueno, ¿cómo comenzamos a evaluar un paciente? ¿Cómo se comienza a evaluar un paciente en donde queremos comenzar la rehabilitación? Se logra a través de una evaluación clínica y de métodos complementarios. Tampoco era tanto. La evaluación clínica es la observación directa en la semiología básica que se hace en los pacientes de la simetría de los músculos faciales, la motilidad lingual, la movilidad palatina, que también estimulando los reflejos. ¿Qué reflejos? Los reflejos deglutorios, que se estimula, el reflejo deglutorio estaría radicado de alguna forma en el pilar anterior, en la base de la lengua y en la faringe. Y esto puede lograrse tanto evaluando por la deglución propia o la deglución voluntaria de la propia saliva. Y los reflejos de protección, que es otra cosa que también hay que evaluar en este paso, es el reflejo nauseoso, que está estimulado o radicado cuando hay un estímulo a nivel del pilar posterior,
y el reflejo tusígeno, que es cuando existe un cuerpo, se provoca cuando hay un cuerpo extraño a nivel del vestíbulo laringio o de la glotis, y obviamente de la tráquea. Un mención aparte comprende lo que es la tinción de azul, discutida y controversial por el alto porcentaje de falsos negativos que tiene. Y a modo general es que no estima la cantidad de saliva que presenta el paciente. Por eso, en mención aparte, vamos a hablar de esto. Hay muchos lados donde también se lo habla, y uno de ellos es los protocolos de la clínica Basilea, que están en la página de la clínica. Entonces, con la tinción de azul se busca evaluar que la secreción faríngea no penetre en demasía. Acá ya estamos evaluando o estamos diciendo algo que no es muy objetivo, en demasía. ¿Cuánto es demasía? Demasiada, para unos es mucho, para otros es poco, ¿sí? La cuestión es que la secreción, o que lo que sea, la secreción, el alimento, no penetre en demasía hacia la vía aérea por debajo de las cuerdas vocales, con el consiguiente y sabido proceso infeccioso posterior. Puede ser que también tengamos que tener en cuenta lo que es la aspiración silente, que sería la llegada a la vía aérea de algo que no tiene que ir por ese camino, sino que tiene que ir por otro camino, pero que no tiene traducción clínica, que también conlleva el mismo riesgo de infección respiratoria. Entonces, cuando evaluamos la tolerancia, tanto la prueba de tinción de azul o como tinción de azul modificada, ¿qué tolerancia se tiene a esto? ¿Es tolerancia cero, que no salga azul por ningún lado? Entonces ahí probablemente no estén decanulando pacientes que sí están en condiciones de decanular. En cambio, decimos, bueno, somos permisivos, que tenga un poco de tinción de azul en las secreciones. ¿Pero cuánto azul? ¿Cuánta secreción se puede tolerar? Entonces probablemente, si no se basan en eso, estén decanulando pacientes que no estén en condiciones de ser decanulados porque la vía aérea no está, o sea, sigue habiendo penetración de secreción a nivel de la vía aérea. Entonces, lo que remarcan es que tiene que haber objetivos claros y consensuados de todo el equipo tratante, de todos los integrantes del equipo tratante con cada una su función específica, y no tiene que haber evaluaciones individuales de alguno de los miembros del equipo para con el paciente en cuanto a este punto. Bueno, acá vamos a hablar de la evaluación endoscópica, algo un poco más objetivo, de la deglución. Ya hemos dicho, evaluación clínica y evaluación por métodos complementarios. El FES-ST y la videofluoroscopía. La videofluoroscopía es un estudio que se tiene que trasladar al paciente a hacer radiología, donde se le administran diferentes consistencias contrastadas de alimento y son evaluadas, lo ideal es que sea evaluación frente y perfil del proceso digestivo y deglutorio, ¿no? Es más bien funcional, no hace una observación directa de las estructuras de las estructuras involucradas. Y el FES es la evaluación con fibra óptica endoscópica de la deglución. Tal vez es una de las evaluaciones más completas que se puede hacer de la deglución. Y como podemos ver en el video, se entra a través de la nariz. En este caso, es un paciente infante que tiene una patología neurológica, pero se observa y se le observa lo siguiente: se introduce por la nariz la fibra óptica y se llega hasta el lugar donde se observan todas las estructuras faringolaringeas de la encrucijada en la evaluación anatómica. Entonces, de esta forma se le dan diferentes consistencias, de diferentes volúmenes y consistencias al paciente, y se evalúa la deglución. Solamente en este caso acá no le dan nada de comer. Acá se ven las secreciones que tiene el paciente, también se puede ver secreciones retenidas, las secreciones donde quedan en zonas donde no deberían quedarse porque deberían limpiarse la vía aérea, y en este caso se vio que
no sé si lo lograron ver, que el paciente tenía una penetración bastante importante de saliva en la vía aérea. Entonces, este paciente no presenta protección de la misma. Algo, y no mencioné lo que era el FES-ST. El FES-ST es con test sensorial, que es aplicación de aire a nivel subglótico, evaluando la cuestión mencionada de lo que favorece la aplicación de aire a nivel subglótico. Bueno, y seguimos hablando de la deglución, porque esto da para hablar un montón. Es controversial, pero, o sea, controversial no, es así. Que el decanular al paciente no implica que favorezca la deglución, ¿sí? No es que, decanula al paciente, entonces se optimiza la recuperación de la deglución. Tampoco parece empeorarla, ¿sí? Pero sí la presencia de la cánula de traqueostomía está implicada en esta falta de sensibilidad a nivel laringio y este más bien mecanismo fisiológico que es la falta de presión a nivel subglótico, que todo esto favorece la protección de la vía aérea. Depende del centro donde esté internado el paciente, se puede lograr decanular al paciente por un camino, ¿sí? El equipo tratante decanula al paciente y los profesionales encargados de la deglución se encargan de una evaluación endoscópica, de un FES posterior, o sea, una evaluación endoscópica y funcional completa del paciente posteriormente. Bien, ¿qué conclusión tenemos de todo esto que estamos hablando de la deglución de los pacientes? Bueno, lo claro es que si bien no hay un protocolo que uno copie, ¿no? Copie y pegue para aplicarlo en todos los lugares, sí hay puntos en común, estos que están estos mencionados, de que el paciente tiene que tener una rehabilitación pronta apenas ya esté desvinculado del respirador, con la aplicación de aire subglótico. Después, cuando ya pasa al siguiente nivel, si tiene alguna cierta dificultad para deglutir, se pueden hacer algún tipo de maniobras compensatorias, esto a cargo de los especialistas encargados de eso, para permitir la deglución en el paciente. Por ejemplo, en los otorrinos hacen lo que son las maniobras compensatorias en los pacientes con ACV, que determinan que al deglutir tienen que tener cierta lateralización de la cabeza, y eso favorece la deglución, que no va a quedar siempre deglutiendo de costado, sino que es al inicio de la rehabilitación, ¿sí? Y bueno, esto se debe trabajar en equipo, se debe trabajar siempre en equipo e individualizando cada paciente y cada caso particular, pero ciertamente tiene que ser en forma pronta y con los especialistas, con los profesionales encargados en esto. Bueno, espero haber sido clara, haber aportado algo, espero preguntas. Así que bueno, muchas gracias. ¿Y cómo salgo de acá? Qué buena pregunta. Ahí está. Eh, ya termino, ¿eh? Porque no sé parar la grabación. Es muy bueno esto. Como miércoles. Acá está.